Seguimos en PM, vamos a hablar un poquito de política, pero antes vamos a ver una declaración, no polémica, pero sí una definición que hizo el presidente Alberto Fernández. El Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para terminar con esa desigualdad. Y no nos avergüenza decirlo. Algunos piensan que porque hablamos de este modo nos volvimos populistas. Miren, si ser populista es pensar en el que menos tiene y en el que más necesita, soy populista, pónganme el título que se les dé la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente. Bueno, si uno tiene en cuenta que mañana, como hablábamos recién con Silvia Stán, se sanciona una reforma del cálculo previsional que afecta justamente a los que más necesitan, que son los jubilados, ese populismo virtuoso del que hablaba el presidente, por lo menos queda en duda. Vamos a charlar con Gustavo Marangoni, amigo de la casa, analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Es populista el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, él lo dijo, lo admitió de alguna manera. Pero presidente, de todas maneras, yo digo... No necesariamente es virtuoso el populismo, ¿no? Vamos a plantear esto. Uno podría plantear, viste, el término populista, como todos los términos que se generalizan, dicen todo y no dicen nada. Entonces yo diría, de fines, no se puede hablar de populista, porque finalmente, ¿quién podría no suscribir el hecho de que quisiera que los pobres estén mejor y que los que menos tienen y todo eso? El tema me parece a mí más crítico del populismo es cuando ingresas en el populismo de medios. No de medios de comunicación, sino del instrumento para alcanzar determinado objetivo. El populismo es adversario del republicanismo, si queremos. Mira, pero yo te diría más específico respecto a determinadas cuestiones. Yo te digo, bueno, mira, a mí me gusta que la gente gane bien y tenga buenos sueldos. Ahora, si el medio para eso es emitir una enorme cantidad de dinero, yo te diría, bueno, no sé si el medio tiene una correspondencia con el fin, porque inmediatamente alguien va a tener más pesos en el bolsillo, pero no necesariamente con eso va a poder comprar más. Claro. Entonces, ahí te encontrás con una suerte de populismo de medios, que es el medio que se desentiende de la sustentabilidad de aquello que se supone que busca o que pretende. Entonces te diría, ese populismo no es deseable ni en esta geografía ni en ninguna otra, porque vos te tenés que hacer cargo de que la medida o que la acción que estás tomando se corresponda y sea eficaz. Si no es eficaz, si no tiene un mínimo grado de eficiencia y es pan para hoy y hambre para mañana, bueno, es un poco la historia de muchas décadas en nuestro país. Bueno, ahí el presidente también, de alguna manera, creo que se siente tocado. Él, antes de ser presidente, también él se autodefinía una especie de un peronista socialdemócrata, social cristiano. Se veía mucho más identificado con esa idea. Y uno, ahora que al kirchnerismo, la oposición se ha encargado de emparentarlo muchas veces con el populismo, me parece que se sintió tocado. Y tenía que tener una decisión respecto al rumbo de un gobierno que ya cumplió un año. Y a propósito de esto, Gustavo, te pregunto, si está apuesta a la vacuna rusa, recién lo hablamos así rápido fuera de cámara, ¿es un pleno para el gobierno? A ver, puso todo ahí. Yo creo que hay que plantearlo siempre en una cuestión científica, ¿no? Porque obviamente yo no soy del campo de la medicina, digo, simplemente escucho a los que saben. Estamos todos esperando, digamos, que la vacuna tenga la famosa fase 3. Todos los que no somos médicos y epidemiólogos, etcétera, hemos escuchado un montón de términos que tratamos de incorporar a nuestro lenguaje en este 2020. Lamentablemente, en este caso, hubiese preferido por temas mejores. Pero bueno, es decir, la fase 3 famosa de las vacunas. Dicen, las otras vacunas han mostrado, digamos, han abierto los libros de sus procedimientos y a la comunidad científica le han dicho... Teniendo en cuenta que es un estado de excepción para el mundo absolutamente, y para todos los laboratorios. Ninguna vacuna se aprueba tan rápido, salvo en estado de emergencia. Esta o cualquier otra. Entonces yo diría, vamos a ponernos en estos términos, porque yo a veces escucho, no sé, algunos censuran la vacuna rusa y hacen como una suerte de salto lógico de la caída del muro de Berlín para acá y dicen la vacuna soviética. A veces, bueno, saquemos esa tontera de lado. Ahora, por el otro, vamos a decir, lo razonable sería que la comunidad científica internacional pueda ver las mismas evidencias. A ver, la medicina está basada en la evidencia. Claro. Entonces, basado en la evidencia, cuando abran los libros, ningún problema. Vea, no está en la edad de riesgo, pero voy corriendo a darme la primera vacuna que tenga el sello, digamos, de haber cumplido un poco lo que tiene que ver con lo anterior. Que haya cumplido con los pasos correspondientes, que la comunidad científica, no ni vos ni yo que no somos expertos, pero que la comunidad científica dice, no, está bien, cumplieron. Pero podemos preguntarnos, Gustavo, a ver, descartemos que la vacuna Sputnik pueda tener efectos colaterales graves.
Yo estoy seguro que, como decíamos también fuera de cámara, el Instituto Gamaleya, creador de la vacuna Sputnik 5, es muy serio. Creó la vacuna contra el ébola, por ejemplo. Es muy prestigioso. Acá lo que se está cuestionando es la falta de transparencia en la información para llegar a un resultado final que, por lo visto y por la decisión que tomó el mundo alrededor de optar o no por esta vacuna, se lo tomó como muy apresurado de parte de la Federación Rusa. A ver, acá tenemos... Por lo menos se vio apresurado. Muchos gobiernos de ideologías muy diferentes, digamos, le metieron presión a sus comunidades científicas diciéndole, yo necesito la vacuna. Algo. Dale, Claro. yo necesito algo. Yo necesito la foto con el brazo, la camisa remangada y un enfermero aplicándome la inyección porque tenemos que arrancar con esto. Bueno, digo, hay cuestiones que llevan su tiempo. Vos le podés decir a un científico apurate y estar las 24 horas y, no sé, dejarlo haciendo horas extra, pero hay procesos que se tienen que cumplir y que tienen una lógica interna. Ojalá que los Por resultados, supuesto. que lo que estamos deseando, que haya miles de vacunas de distintas procedencias, institutos, nacionalidades y que todas cumplan con su efecto. Yo creo que algo así, no sé si es creo o quiero, probablemente sea más el quiero que el creo, pero creo que va a pasar en el 2021 y el virus de la pandemia irá de a poco, porque me parece que tenemos unos cuantos meses más con esta historieta. No, seguro. No, pero por eso digo que el peor escenario sería, no tanto con la vacuna Sputnik, nosotros hablamos de esta porque es la que se adoptó aquí en Argentina, sino que el resto de las vacunas, ante la falta de tiempo de prueba, no conozcamos el tiempo que te pueda inmunizar. O sea, no sabemos todo el tiempo que te pueda inmunizar determinada vacuna, por lo tanto hay que ir peleando día a día contra el virus, por eso no. Además, obviamente, siempre haciendo referencia a que son cosas que uno lee de científicos, en este caso de Philhofer, un científico, un académico muy prestigioso a nivel internacional, dice, mire, las vacunas aún en fase 3 se prueban en 20.000 o 30.000 personas. Cuando se aplican y se hace en millones de personas, una vacuna que anda razonablemente bien, dice, tiene el 75% de eficacia. Sí. Quiere decir que 1 de cada 4, eventualmente, andando bien, digamos, puede igual contraer la enfermedad. Probablemente lo haga Bueno, esas son las vacunas que tenemos en el cronograma oficial de vacunación. En la bueno, República. pero relacionamos esto con la política. El gobierno termina con la vacuna rusa, te puede gustar o no, pero tiene su vacuna. Mañana comienza la vacunación masiva. Es probable que mañana el Senado haga ley la legalización del aborto, legalice el aborto en la Argentina. Le fue mal en la economía, le fue mal en muchos aspectos al gobierno. Yo creo que, una mirada muy personal, incluso en el manejo de la pandemia ha tenido indicadores muy negativos, pero estos dos puntos, ¿le harían terminar el año de una manera positiva al gobierno? ¿O no alcanza? Hay que aplicar la doctrina Guido Kafka, digamos. Termina mal, pero no tan mal. Mal porque obviamente un año con los indicadores económicos que tiene Argentina, con la enorme cantidad de gente que se quedó sin trabajo, sin comercio, sin empresa o con medio trabajo, los ingresos. La descripción es ociosa. Hacerla no puede ser un buen año. Un año donde además el tipo de cambio, no sé, arrancó en 60 y pico, el oficial me refiero, y termina, digamos, en 80 y tantos y en 160 y pico, que hoy estos días está picante de nuevo, no puede ser un buen año. Ahora, el promedio, o digamos, el valor de fin de año me parece superior al promedio. ¿En qué sentido? Que hubo meses horribles donde el gobierno tenía un nivel, digamos, de desorientación muy importante. Vamos a ponerlo entre Vicentín y la carta de Cristina de la 26 de octubre. Fueron meses donde vos fijate que ni aún lo que puede considerarse una buena noticia, que era la negociación de la deuda externa de los bonistas en Nueva York, tuvo un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque en medio de la confusión, cierta desorientación, no dio el resultado esperado, tenemos el rico país, etc. Ahora, desde ese momento para adelante, no estoy diciendo que sea exclusivamente por la carta, pero hay que elegir un corte. Hasta ese momento, digamos, la centralidad política la tiene de nuevo el gobierno, como decís vos, con estas iniciativas con las que uno puede acordar algo en parte o nada, pero termina aprobando el tema de las jubilaciones, el tema de la interrupción El tema de la interrupción del embarazo, vos le podés dar cualquiera de nosotros una explicación de política sanitaria, de agregar derechos. Toda esa explicación es válida, pero por otra parte hay gente que se opone al aborto por una cuestión de defensa de los derechos del niño, que son pro vida, y es algo que te divide la sociedad al medio, no desde el punto de vista partidario, no desde el punto de vista político. El corte es transversal, pero lo divide al fin. Absolutamente. Hay distintas encuestas, pero digamos, como mínimo hay medio país a favor y medio en contra. Sí.
vamos... Más o menos, sí. Hay alguna encuesta que inclusive da para aquellos que están en contra algún porcentaje más, pero no importa, no es discutir 3 puntos más, 3 puntos menos. Indudablemente es un tema que divide, como todos los temas que refieren a valores, y que además tienen cortes diferentes. Porque yo te diría, cuando vos analizás cómo votan en diputados, cómo votan en senadores, cómo votan por región, te vas a dar cuenta que, vamos a decirlo de esta manera, el norte, las provincias del norte argentino, tienen posiblemente una posición celeste mucho más destacada, como también el interior de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, y a lo mejor los centros urbanos tienen más prevalencia verde. Pero esto no quiere decir que es 80 en uno y 20 en otro. Es un poco más en uno de los celestes, en el caso primero, un poco más de los verdes en el otro. Indiscutiblemente es un tema muy sensible, muy delicado, veremos, pero lo cierto es que esta vez, digamos, a diferencia del 2018, cuando el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, propuso el tema, pero no lo empujó, no dijo yo quiero que salga. Fue como una suerte de decir, bueno, esto es para la discusión. Acá el presidente lo dijo en la campaña y ahora dice, bueno, yo quiero que salga. Está jugando una ficha fuerte, por lo tanto, la elección de mañana, o la votación, perdón, de mañana, va a tener lecturas políticas también, además de las otras que tienen que ver con lo esencial, que es lo humano y la vida de las Recién personas. mirábamos, esto para ir cerrando, Gustavo, recién mirábamos cómo el gobierno en la distribución de vacunas, cuando uno analiza la cantidad de vacunas en esta primera tanda que le dio a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires y lo cruza con los datos de personal de sanidad de cada uno de los distritos, a la provincia de Buenos Aires le alcanzaría para más del 80% del personal médico y de enfermeros, y a la ciudad de Buenos Aires para apenas el 18%. De alguna manera, no sé si esto fue adrede o qué, pero los números estarían indicando eso. Y uno inmediatamente piensa, con la coparticipación hicieron lo mismo. Había una disputa muy fuerte entre ciudad y nación. ¿Qué nos espera el 2021 al respecto? A mí me parece que está muy claro de parte del oficialismo la idea de que la provincia de Buenos Aires tiene que ser, digamos, la principal receptora de recursos. Y esto, más que una observación parcial, es un dato imparcial. En este año que termina, de los recursos discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional a las provincias, la provincia de Buenos Aires lleva la mitad. Más el plus, digamos, de ciudad a provincia. Bueno, que tiene una correspondencia también, es el 40% de la población nacional y un 40% del padrón y de la elección para el año que viene. Claro. Yo creo que en la fórmula que está en la cabeza de los estrategas de campaña del oficialismo y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner es, si me permitís una fórmula, sería 1 más 3 más N más S, que sería la primera y la tercera sección electoral más el norte y el sur del país. Esa es la base, la base está, decían, bueno, esa es la base. Bueno, y a esa base electoral... Ahí le sacó 2 millones de votos en la primera y tercera sección electoral. En la última elección, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, ¿no? Por eso me parece que la idea es reforzar ahí. Interrogante, porque por acá toda duda, Claro, a ver cómo va el 2021. Yo te diría, ya el gobierno de la provincia anunció un fuerte caudal de obra pública para el 2021. La pregunta es, obra pública e inflación alta, ¿cómo machean? ¿Cómo conviven? ¿Podés con la primera, de alguna manera, neutralizar el efecto de lo que muchos analistas económicos dicen? A ver, el año que viene, la versión más optimista, que es la del presupuesto nacional, dice inflación del 29%, casi en soledad. Nadie, salvo el presupuesto, dice 29%. Los más pesimistas están en el orden del 55-60%. Digamos, hacemos acá entre amigos, vamos mitad y mitad, sí. Hacemos un 40-45, es mucho, realmente es mucho. Entonces, la pregunta es, bueno, ese mucho se neutraliza y se mitiga con más obra pública o más inversión social, o si no hay una suerte de descenso de la inflación o de contención de la inflación y de recuperación de la actividad económica real, la vas a tener que remar más. Es una inquietud. Gracias, Gustavo. A vos. Antes, ¿te gusta Armando Manzanero? Sí, pobre, sí. Me enteré que viniendo para acá, me enteré que falleció de COVID. Hoy murió Armando Manzanero de COVID con 85 años. Vamos a un breve corte, lo recordamos así, lo homenajeamos escuchando una de sus canciones.